corazón de San José, la capital de Costa Rica, hay calles por donde miles de personas caminan todos los días sin imaginar lo que ha ocurrido exactamente en esos mismos lugares. Edificios que hoy parecen normales esconden historias que casi nadie cuenta y zonas que de día pasan de ser percibidas, de noche cambian completamente su significado. Aquí no todo es lo que parece. Hay relatos que se repiten desde hace décadas, hechos reales que nunca se explicaron del todo y lugares donde el pasado todavía se siente presente. Porque San José no es solo la capital, es también un punto donde la historia, las leyendas y la vida real se mezclan de la manera más fascinante posible. Yo soy Jessie y hoy te voy a contar algunas de las historias, misterios y leyendas más intrigantes de la capital de Costa Rica. Esta es la parte más alta de la capital. Entonces, cuando ninguno de estos edificios se había construido aún, desde aquí se podía ver todo San José. Y por eso es el nombre de cuartel Bella Vista. Funcionó como cuartel del ejército por varias décadas, hasta que llega el momento más importante de nuestra historia moderna, que comenzó en 1940 con la elección de Rafael Ángel Calderón Guardia del Partido Republicano Nacional como presidente. Siendo un político de derechas, Calderón Guardia hace una alianza con Manuel Mora y el Partido Comunista de Costa Rica con la intercesión de la Iglesia Católica. Y juntos, esta alianza improbable, hicieron una serie de reformas sociales a nuestras leyes. El Código de Trabajo, el derecho sindical, la salud pública socializada, universidades públicas, cosas realmente buenas que tenemos garantizadas hoy en día, pero que por mucho tiempo el pueblo no tuvo. Así que la gente común estaba muy feliz con estas nuevas garantías sociales y eligen un segundo presidente de este partido. Pero la tercera elección la gana la oposición, que los viene criticando por la alianza con los comunistas y vienen respaldados por el sector de empresarios, entonces de grandes empresarios. Entonces ellos empiezan a temer que el nuevo gobierno pueda querer eliminar las garantías sociales y hacen una mala jugada. Con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se niegan a entregar el poder. Calderón Guardia vuelve a la presidencia sin haber sido electo. Y esto es suficiente para que la oposición los llame dictadores. Y ahí aparece en escena este señor del monumento aquí, José María Figueres Ferrer, Pepe Figueres, de ascendencia catalana, que tenía un programa de radio desde donde se arengaba al pueblo contra el gobierno. Entonces, alrededor de él y del presidente electo Otilio Ulate, se organiza lo que se llegó a llamar el Ejército de Liberación Nacional. Y en 1948 estalla una guerra civil. Una guerra que duró 44 días con más de 3.000 muertos en un país que éramos poco más de 800.000 habitantes. Literalmente hermano contra hermano. Dos de mis tíos abuelos pelearon en bandos opuestos en la guerra. Y todas las familias tienen historias parecidas. Mis tíos, afortunadamente, no se encontraron en el campo de batalla, pero no todas las familias tuvieron tanta suerte. La guerra la gana Pepe Figueres con su Ejército de Liberación Nacional. Los comunistas y republicanos son entonces exiliados a México, de donde ya muchos no regresan, y Pepe Figueres es nombrado presidente transitorio por 18 meses, durante los cuales no solo no se eliminan las garantías sociales, sino que llaman a una asamblea constituyente, se reforma la Constitución y todo es elevado a nivel constitucional. Entonces ya nadie las puede tocar fácilmente. Se aprueba el voto de la mujer, se derogan leyes de segregación racial absurdas que veníamos arrastrando desde inicios de los 1800. Y si todo esto no les suena como suficiente,
Pepe Figueres también había subido al antiguo Torreón Sur que tenía el cuartel y con un mazo había derribado una parte del muro diciendo no más guerra para Costa Rica. Y el 1 de diciembre de 1948 es él quien firma el decreto de abolición del ejército costarricense. Desde entonces no tenemos ejército, ni nada que se le parezca, y todo el dinero que no se gasta en eso va a educación, salud pública, cuidado de la naturaleza, y eso es lo que nos ha hecho quienes somos hoy en día. Un pueblo pacífico y acogedor, receptivo, orgullosamente el primer país del mundo en abolir el ejército por nuestra propia voluntad. Y esto es lo que yo considero que de corazón, en el núcleo, significa ser el país pura vida. Y en términos prácticos, pura vida quiere decir que somos gente relajada, amable, buena onda, simpáticos. Y sí, somos pura vida en todo, menos conduciendo. Somos horribles en la carretera. Durante la colonia, Costa Rica formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, una unidad administrativa mayor que incluía desde Chiapas en México hasta Costa Rica. Y todos juntos, la Capitanía, obtuvimos la independencia de España en 1821. Solo que, a diferencia de la mayor parte del resto de América Latina, aquí la independencia no se obtiene con una guerra. Aquí fue más una lucha política y todo pasó en Ciudad de Guatemala, lo que hoy se llama Antigua, que era la cabeza de la región. Entonces los ticos estábamos relajados, tomándonos un cafecito, pasándola pura vida. Cuando nos llega una notificación, ¡rum!, son independientes. De hecho, la independencia se firma en Guatemala 15 de septiembre y aquí la notificación llega hasta el 28 de octubre. Venía a caballo desde Guatemala. Pero lo relevante aquí es que no hubo guerra. Y aunque suena muy bonito, tiene un lado negativo. Porque los países que hemos sido colonia, generalmente forjamos la identidad nacional con una guerra de independencia. Y aquí no hubo, hasta 35 años después, y gracias a Estados Unidos. En ese momento había mucha tensión entre el norte y el sur en Estados Unidos, que terminaría siendo su guerra civil, y los estados sureños ya veían que su esclavitud y todas estas formas de opresión se iban a abolir pronto. Entonces financiaron privadamente la expedición de un emprendedor de Tennessee, William Walker, o como lo llaman allá, el predestinado de ojos grises, que quería venir con un ejército privado y conquistar Centroamérica para ellos. De forma que si se les abolía la esclavitud allá, podían seguir aquí. Walker llega y se establece en Nicaragua, y de ahí pretende expandirse a toda Centroamérica, comenzando con Costa Rica. Pero con lo que no contaba Walker era con que Costa Rica y el resto de Centroamérica se iban a levantar en armas y a defenderse, y que básicamente les íbamos a patear el trasero desde aquí hasta el Mississippi en un año. Y esa es nuestra campaña nacional de 1856-57, lo que pasa por nuestra guerra de liberación. El guía nos estaba contando que acá en esta zona donde nos encontramos de San José había una antigua cárcel donde había un grupo de prisioneros que eran más o menos los que mandaban y controlaban en la cárcel y se les llamaba los hijos del diablo. Y pues dice que hacían cosas tan locas como cortarle la cabeza a alguien y jugar fútbol con esa cabeza después. O sea, era bien tétrica toda esta historia. Y actualmente esa antigua cárcel la hicieron un museo de niños.
Y bueno, nos cuentan que es básicamente como limpiar el karma, la mala energía de esa área y hacerlo en algo positivo. Eso me parece curioso, la verdad, pero bastante bonito el hecho de que hayan hecho esa iniciativa en un lugar tan triste, tan realmente terrorífico, yo diría, con todas estas historias y leyendas que tiene. Y esta es básicamente una planta de café que nos dicen que podemos abrirlas y comernos como la parte de adentro, la semillita. Cuando se empieza la construcción de las nuevas instalaciones de la fábrica en la zona del campo, desentierran la tumba de un cacique de nuestros pueblos indígenas, que nadie sabía que estaba ahí. Entonces se hace el levantamiento arqueológico y museográfico, persiste una excavación arqueológica activa ahí, y la fábrica decide honrar este descubrimiento poniéndole a su línea principal de licores la marca Cacique. Entonces, el único guarotico de verdad que se consigue, el que hace nuestra fábrica nacional, es el guaro Cacique. Y lo distinguimos por la etiqueta roja, que tiene la cara de un cacique que porta 4 plumas en la frente. Así que en la calle se le dice popularmente el 4 plumas. Pero lo más curioso y lo más gracioso de todo no es el nombre, sino que literalmente cuando estás en la barra y ya has tenido demasiados traguitos encima y como que no puedes hablar bien, tú subes la mano y pones las 4 plumas arriba de tu cabeza y literalmente te van a entender que lo que quieres es otro trago. Muy mala idea si ya estás pasado, pero bueno, acá se hace y es algo bien popular, bien gracioso y sí que les van a entender si hacen la seña. Una curiosidad de la ciudad es que este edificio, que es una escuela, fue importado desde Bélgica y es construido a base de metal. Y para colmo, si se acercan bien, que ahora lo vamos a ver, se pueden ver números en los diferentes compartimentos, porque literalmente se armaba como un mueble de IKEA y esas eran pues las numeraciones de las piezas para que supieran dónde ponerlas. Daniel Oduber Quirós, expresidente de la República, que no hizo mucho, pero la cosa principal que hizo, le gana su derecho a tener este monumento y más, porque él fue quien firmó la primera ley de parques nacionales y zonas protegidas de Costa Rica a mitad de los 1970s, convirtiendo en ese momento el 25%, la cuarta parte del territorio nacional, en zona protegida. Para la actualidad es el 30.6. Y pues con eso se detuvo un proceso de deforestación horrible que veníamos sufriendo por nuestro segundo producto de exportación, el banano. Aunque no lo crean, en ese momento Costa Rica era el país más deforestado de América Central. Y de entonces a la fecha hemos recuperado todo lo perdido y se ha forestado un 12% más. Somos, si no el único, uno de los poquísimos países del mundo que ha revertido la deforestación. El pura vida. Este dicho tan emblemático nuestro, que donde quiera que yo viaje digo, soy de Costa Rica, y alguien me contesta, pura vida. Y sí lo usamos para todo. Esta era la frase recurrente de un comediante de cine mexicano, José Antonio Espino Clavillazo, que la usaba para todo, igual decía, pura vida, ¡ay no más! Y tiene una película, Pura Vida, de Clavillazo. Y su personaje recurrente era un tipo relajado, que no trabajaba más de la cuenta. Si podía, trabajaba menos. Le gustaba el buen comer, el buen beber, bailar. Se metía en problemas para ayudarle a otros y salía de formas muy ingeniosas con todo el mundo bien parado. Se enamoraba. Era un tipo realmente pura vida. Y pues los ticos lo veían en la pantalla y decían,
pero así somos nosotros. Me representa, sí soy. Y empezaron a adoptar no solo el dicho, sino todo el talante, la vibra, el carisma del Pura Vida. Entonces a mí me encanta decir que el primer tico Pura Vida fue un comediante mexicano. En la tierra donde el río habló, quedan huellas que el tiempo guardó, caminos viejos que al pasar parecen algo querer contar. Entre montes y sombra quedó una historia que nadie olvidó. Cada piedra que ves al pasar lleva vidas que ya no están. Y si escuchas con atención, el pasado sigue aquí, no se fue. Son historias bajo el verde de lo que el tiempo no pierde. Entre el fuego y el mar hay verdades sin contar. Son susurros en el viento, recorriendo cada pueblo lento. Costa Rica sigue en pie como un eco de lo que fue. Desde costas donde alguien llegó buscando oro y nunca volvió, hasta pueblos que al anochecer guardan nombres que nadie ve. Y en la noche, si todo está en paz, puedes sentir lo que queda detrás. No es temor, es solo el ayer que se niega a desaparecer. Y cada paso que das aquí siente historias dentro de ti. Son historias bajo el verde de lo que el tiempo no pierde. Entre el fuego y el mar. Cuando pensamos en Costa Rica, en San José, que es su capital, a veces no nos relacionamos con mitos, leyendas, historias ocultas, crímenes, asesinatos y demás. Uno pensaría en naturaleza, en ecoturismo, pero yo quiero hoy hacer una investigación profunda por todos los barrios, por todos los edificios, por todos esos rinconcitos ocultos de la ciudad donde hay un montón de historias poco contadas. Así que sin más vamos a empezar este recorrido por los mitos, por las leyendas y por esas historias ocultas de la capital de Costa Rica. Y en este video no me encuentro sola, estoy muy bien acompañada de un experto costarricense que es el que nos va a estar realmente metiendo en los rincones oscuros de este país. Y Alejandro, cuéntanos qué esperar acá. Sí, bueno, no, acá lo que vamos a hacer es ir a hablar algunos hechos históricos, crímenes, asesinatos. Bueno, hay muchos mitos en San José, en la capital de Costa Rica, que pues uno como historiador y como guía acá en la capital pues trata de mostrarle a los extranjeros, así que pues ese es el plan hoy. Y si a ustedes les interesa ver esa parte diferente de Costa Rica que en las guías, en los folletos no suele mostrarse, pero que está latente en cada rinconcito de la ciudad, pues contacte acá a Alejandro. Él es un experto en los tours más diferentes y únicos de esta capital. Ahora nos encontramos en el Parque Morazán y esto solía ser una laguna. Curiosamente, Alejandro me estaba contando que era una laguna en su momento y que lo reconstruyeron para hacer el parque. Y aquí fue donde se dio uno de los asesinatos más curiosos. Vamos a empezar. Por acá entonces estamos en el Parque Morazán, que en su momento, 1840, era una laguna, una especie de suampo, de verdad área pantanosa, en donde la Municipalidad de San José hacía incluso bloques de adobe de este barro cocido para hacer casas y otras edificaciones. Pero el asunto acá no está tanto en eso, sino en la figura de esta persona, Francisco Morazán Quesada. El señor Francisco fue el último presidente federal de Centroamérica y él como presidente pues trató de mantener la unión, la Federación Centroamericana.
pero en el año 1840 colapsa y un par de años después él va a estar fuera en la zona de David, frontera Costa Rica con Panamá, y le contactan las élites costarricenses porque no les agradaba mucho el jefe de Estado que teníamos. Braulio Carrillo Colina, el señor que está en el billete de 1000 colones en Costa Rica, el billete de color rojo. Morazán viene, da golpe de Estado, quita a Braulio Carrillo y se empodera, queda pues como presidente por algunos meses, hasta que las mismas clases altas que le habían colocado en el poder, que aquí viene un poco del drama que va a haber en esta historia, no solo es un asesinato, deciden quitarlo de nuevo porque los países de Centroamérica estaban un poco preocupados de que tuviéramos una nueva guerra civil interna, todo este asunto, y por poco nos invaden. Entonces ahí fue donde las personas de acá se acobardan un poquito, se echan para atrás y le dicen, no, sabes que aquí el problema no somos nosotros, sos tú. Sos vos. Y lo terminan declarando traidor de la patria. Él trata de huir a Cartago, a otra ciudad principal, lo encarcelan y lo fusilan acá en el Parque Central de San José, en el paredón de fusilados al costado sur. La historia va a quedar por ahí con él en el sentido de que es el líder de esta Unión Centroamericana. Lo fusilamos acá en septiembre 15 de 1842. No sé exactamente si él elige la fecha, como historiador no les puedo decir si él la eligió o fue pues una cosa de que acá dijeron lo vamos a fusilar ese día para que no se nos olvide, porque para los amigos y amigas que no lo sepan, el 15 de septiembre es la independencia de Centroamérica. De México hasta pues Costa Rica es técnicamente el mismo año. El problema está en que una persona fusilada como Morazán no podía ir a un cementerio católico. Entonces ahí viene el drama. ¿Qué hacer con el cuerpo de un fusilado en San José? ¿Algún genia, bueno, se le ocurre, ¿y por qué no lo enterramos en la laguna? Y por algún lado de acá vino a parar el general Morazán. Algunos años después se exhuma, se manda a San Salvador. De hecho, si visitaran la capital de San Salvador, van a ver un monumento en honor a él en el Parque Central. Ahí están sus restos óseos. Me cuenta Alejandro que Francisco Morazán es realmente hoy en día una celebridad en Honduras. Imagínense, como Simón Bolívar, como George Washington, como Benito Juárez para México. Eso es Morazán para los hondureños. Realmente le brindan muchísimo respeto y admiración. Y fue pues el presidente de la antigua Federación Centroamericana en su momento, cuando todas estas naciones estaban unidas, hasta que llegó la independencia y pues todos tomaron pues su camino y demás. Así que ya saben, cada vez que pasen por algún país centroamericano, me dijo Alejandro que van a ver algún tipo de simbología, algún tipo de representación de Morazán, pero justamente en Honduras es donde más van a ver avenidas, estadios, monumentos, todo con esta figura básicamente. Y miren el mural que han hecho, qué lindo, de la escuela metálica, la escuela rosada que les mostré anteriormente. Ok, veo que también Costa Rica es una zona bastante activa en cuanto a movimientos humanitarios y demás. Miren el mural de Palestina, y escuchando a su gente también me di cuenta de que son bastante pro derechos humanos, lo cual me encanta, y pues se siente ese sentimiento de ayuda, de valores lindos. Y ya saliendo del centro, que fue donde iniciamos el video, estamos en la avenida 7, que es la que literalmente divide el centro de la ciudad del barrio Amón, que es un barrio bien artístico, lleno de grafitis, y es el que vamos a estar recorriendo ahora mismo porque tiene un par de historias interesantes. Bueno, sí, en Costa Rica tiene una particularidad este asunto del trabajo sexual. El gobierno, el Ministerio de Salud, tiene un presupuesto, tiene una forma de apoyarle a estos trabajadores, trabajadoras, con una especie de seguro médico para atención, para laboratorios, para otras cositas. Entonces, la idea es prevenir que se desarrollen infecciones de transmisión sexual o, por ejemplo, el VIH que se expanda. Porque claro, en los años 80 empezamos a tener mucho turismo y ahí fue donde entonces el Ministerio de Salud y el gobierno se prepararon un poco. Entonces, legalmente pues no lo es, pero sí hay un apoyo de parte del gobierno para con estas personas.
Y me di cuenta que también hay una zona donde están los lugares específicos para ellos. Sí, hay algunos lugares en donde de repente van a encontrar hotelitos con muchos extranjeros, extranjeras. Entonces, por ejemplo, en Barrio Amón, Barrio Toya, de repente el cantón de Garavito, el distrito de Jacó, zonas muy turísticas, digámoslo así, es donde de repente se da mucho. Pero sí, acá en San José, no te voy a decir que hay un área exclusiva, pero sí hay lugares que ya uno como costarricense ya uno conoce. Hay una aplicación que se las voy a estar dejando en pantalla, que este edificio básicamente cobra vida en 3D a través de esa aplicación. Se ven a los animales moviéndose o algo así. Realmente llama sumamente la atención. Y bueno, es una obra de arte lo que han hecho acá. Súper, súper lindo y creativo. Venimos un día y estamos en el recorrido. Yo estoy mostrando la casa de la esquina. Tiene murales, es pues con dos estilos, no es una casa arquitectónicamente hablando simétrica. El dueño nos pasa, nos muestra la casa porque pues uno de mis clientes era amiga de él, y cuando terminamos el recorrido él nos pregunta, bueno, ¿y por cuál puerta se quieren ir? ¿Por la de las putas o por la de las santas? Santas porque aquí al frente hay una capilla y un convento de monjas católicas, y las putas porque este es el hotel de turismo sexual que les hablaba. Esta es la salida de las santas entonces. Y esta es la salida de las trabajadoras sociales. Bueno, acá entonces en las entrañas de Barrio Amón tenemos una historia, un asesinato, un hecho que está relacionado con una de las mediums de las espiritistas más famosas de Costa Rica, Ofelia Corrales, y también del mundo, por cierto. Ofelia, cuando conoce a José Joaquín Tinoco, al hermano de un futuro dictador de Costa Rica, una familia muy poderosa, se lo presentan a sus 15 años, y cuando ella le dice a él, ¿quién es usted? José Joaquín Tinoco. José Joaquín se queda sorprendido porque ella le hace una cara y le dice, yo a usted ya lo conozco. Y cuando él le dice, pero no, es la primera vez que nos vemos. No, los espíritus ya me hablaron de usted. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué le dijeron de mí, Ofelia? Que usted va a morir joven y de una manera trágica. Y dicho y hecho, porque un día en agosto, al final casi de la dictadura de su hermano, él saliendo de su casa, esta casa rosada, pues da la vuelta a la esquina y un asesino o asesina, porque no sabemos, le va a disparar acá nomás. Le dispara en la cara, en uno de los ojos de él, fallece inmediatamente. Todo como Ofelia lo había dicho, joven y de manera trágica. Yo quería hacerte una pregunta porque yo estuve por Guatemala. Les voy a dejar la serie por acá si les interesa. Y ese es un país muy religioso, muy católico, muy cristiano, pero siento Costa Rica quizás más espiritual. Dime cómo es el tema acá, religión, espiritualismo. Sí. Bueno, acá tenemos también un poco de esto. Sí es un país de base católica. En los últimos años sí han llegado más protestantes, evangélicos, pentecostales. Entonces tal vez se ha vuelto todavía un poco más conservador en ese aspecto. Pero todavía en 1900 podemos hablar que las personas, como que sí, como que no, tenían sus rituales, tenían sus cosas. De hecho acá hay figuras muy interesantes, no solo Ofelia. Ahora más adelante podemos hablar del doctor Moreno Cañas. La gente le reza a un médico porque hizo algo increíble en una cirugía y la gente le tenía mucha fe al Señor hasta la fecha. Entonces si vos me decís, ¿y es un santo católico? No, para nada, pero la gente le tiene fe a la figura del doctor Moreno Cañas. Entonces hay como una ligera mezcla, pero sí, la gente como que de repente cree en alguna cosa o no. Entonces tal vez somos un poquito menos cerrados, menos conservadores que Guatemala, pero sí, igual hay gente que cree mucho, hay gente que no cree. Entonces, de todo un poco. En 1900 con Ofelia, políticos, gente muy educada, académicos, líderes del país, venían y la conocían, venían y estaban con ella. Entonces no era solo una cosa de, ay, pregúntele dónde están las joyas a la abuela, al espíritu de la abuela. No, es como,
¿Qué pasa más allá de la muerte? Necesitamos saber esa verdad. Vinculémonos a eso. No era el asunto del morbo, sino era un asunto de conocimiento. Bueno, acá estamos en la casa conocida en San José, por muchas personas también en Costa Rica, como la Casa de los Siete Ahorcados. Esta casa, bueno, tiene muchas historias. Una de ellas es, un día su dueño, Juan Knoch, era de una familia de origen alemán costarricense, va a hacer algunos mandados a San José, 6 de la tarde, nada que regresa, la esposa, doña María Cecilia, le da de comer a los hijos, 7 de la noche, 8, nada que regresa Juan, los acuesta, ella se va a dormir a su cuarto en la segunda planta y por ahí de las 3 de la mañana empieza a oír algunos ruidos. Ella pensó que Juan seguro se había tomado unos traguitos o algo y por eso había regresado tan tarde, pero no, empieza a oír gritos de sus hijos. Ella empieza a decir, Juan, ¿eres tú? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Nadie contesta, más gritos, baja desesperada corriendo las gradas y en el último escalón siente un golpe en la nuca y queda inconsciente. Cuando ella recupera la conciencia, doña María Cecilia, empieza a sentir mucho frío y tras de eso empieza a sentir algún aprete ahí en la garganta y se da cuenta que alguien la estaba ahorcando, la estaba poniendo con un mecate colgando en uno de los 7 árboles de esta casa y cuando ella vuelve a ver, ve que sus 5 hijos están ahorcados también y a su lado está su esposo Juan, poseído por el demonio o por alguna entidad, ahorcándose. Por eso los 7 ahorcados, 5 hijos y el matrimonio. Bueno, y esta historia realmente es una de las más tenebrosas y raras que he escuchado en todo San José y literal cuando te adentras a esta calle pues sientes un olor, sientes una presencia así bien solitaria, bien rarita, así que con razón tiene la mala reputación que tiene, más allá de todas las historias y todas las cosas que han pasado, que de hecho el guía nos estuvo explicando par de ellas más, porque hay muchísimas versiones, se habla mucho de lo que pasó en este lugar, pero si a ustedes les interesan las otras versiones que están igual de jugosas, pues nada, tienen que contactar a Alejandro. Esa es la entrada original del antiguo zoológico de San José. Sí, en su momento fue un parque, así fue como se creó un parque botánico, un jardín, pero fue transformado a zoológico y alrededor de hace 2 a 3 años cerró. Entonces Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que no tiene zoológicos gubernamentales. Sí hay refugios de vida silvestre, hay lugares en donde recuperan animales, los reinsertan o los crían, pero zoológicos no más desde hace 3 años. Y me encanta eso también del zoológico, porque quizás Costa Rica es tan natural, tiene tanta selva, que tú puedes ver a los animales sin tener que verlos en clausura. Exactamente. Por así decirlo. Muy bonito. Incluso acá en el río siguen habiendo perezosos libres. Entonces no hay que ir a una parque nacional o muy lejos. Acá en San José hay aves, hay perezosos, hay mapaches, hay de todo un poco libres. Sí, todo Costa Rica literalmente tiene naturaleza. Increíble. Como un eco de lo que fue. No hay misterio que asuste hoy, es memoria viva en su voz. En la selva, en cada rincón, late fuerte su corazón. Y si miras un poco más, verás todo lo que quedó atrás.